cuando íbamos a comer fuera los domingos, los sábados, lo primero que preguntábamos mi hermano y yo de los restaurantes a los que íbamos és té columpios? Llavors, lo del columpio, que a més es diu engronxador en realitat, però bueno, té columpios y era imprescindible, si no, los columpios eran muy importantes para nosotros. Oye, Javier, yo no sé, yo tengo muchas preguntas para ti, muchos comentarios, porque es un libro de amena erudición, como ha dicho Damián hace un momento, y que sacas tantos hilos, pero lo primero era un poco, parece un artefacto un poco impredecible, ¿no? Como, claro, los que venimos de historia cultural tenemos esto más, ya sabemos que artefactos aparentemente inocuos tienen una historia impresionante. Esta desde luego sorprende muchísimo por la riqueza. Pero yo lo primero que te quería preguntar, si os parece, es ¿cómo surge esta idea de trabajar sobre el columpio desde tu trabajo anterior, la historia del dolor, la historia de los afectos y las emociones, la ambición, el amor, etc.? ¿Cómo se te ocurre, o sea, cómo te viene voy a estudiar el columpio? ¿Cómo descubres el columpio? Bueno, muchísimas gracias. Primero de todo, muchísimas gracias al CCCB, muchísimas gracias a la librería Laia, a ti, Patricia, a ti también, Isabel, a todos ustedes, todos vosotros por estar aquí. La respuesta es como todas, fácil y complicada. La fácil es con resistencia. He tenido que vencer un montón de resistencias de personas que se acercaban a mí, pero ¿cómo vas a hacer una historia del columpio? Esto se acabará en una página. ¿O quién te paga para hacer una historia del columpio, ¿no? ¿Quién da dinero a un investigador del CSIC para escribir la historia de un objeto que son 3 palos y 2 cuerdas, ¿no? ¿Qué se puede decir sobre esto, ¿no? La historia del columpio y la historia de la resistencia van de la mano. He tenido que vencer muchas preguntas de ese tipo, ¿de verdad estás haciendo una historia del columpio? ¿El columpio en quién? Dirían los estudiantes de filosofía, ¿no? ¿El columpio en quién, no? No, bueno, la cuestión es, yo quería desde hace mucho tiempo hacer historia de nociceptores, de los propioceptores, de estos sentidos del sentido, de estos afectos del sentido interno, ¿no? De las experiencias de orientación, de desorientación, del transcurrir del tiempo, de esas cosas que parece que son universales y que están a medio camino entre lo universal y lo cultural. Y el sentido del equilibrio o del desequilibrio era uno de ellos de los que me parecía más interesante. Había llegado al columpio, pues como llegamos los historiadores a muchas cosas, pues casi por casualidad. Yo lo había visto utilizado como instrumento para curar determinado conjunto de enfermedades mentales, especialmente la monomanía y otras formas de demencia. Decimos, si no puedes... Al loco hay que centrifugarlo, ¿no? Hay que procurar que vomite todas sus excrescencias corporales y que también vomite todas sus ideas que se han quedado aferradas a su conciencia. Y el columpio se utiliza para curar enfermedades mentales hasta hace relativamente poco. Y luego lo había visto también ligado a la sexualidad, lo había encontrado en prostíbulos para curar la impotencia, o como remedio, supuesto remedio para la impotencia. Y me parecía que de ahí podía salir un artículo. Entonces dije, bueno, voy a hacer un artículo. Y al final el artículo no salía y salían otras cosas. Y dije, bueno, esto da para mucho más, ¿no? Y sí, al final queda una historia que podría haberme dedicado toda la vida a ello, ¿no? Porque es una historia de muchas cosas, es la historia de la condición humana, ¿no? Cuando me preguntan de qué has hecho el libro, pues es una historia que es un libro, a mi juicio, ¿no? Y con toda humildad, pero es un libro no de la humanidad, pero sí es sobre la humanidad, sobre aquellos aspectos que, aun siendo culturalmente mediados, sin embargo mantienen una base antropológica común. Entonces, ¿qué es lo que hace que en sociedades y culturas tan distintas se utilice el mismo procedimiento o incluso la misma mitología, las mismas formas rituales para expresar emociones parecidas? Esta es un poco la pregunta que quería hacer, y el columpio es parte de esa solución. Sí, tienes, bueno, lo que creo que es sobre todo, bueno, una de las cosas más interesantes del libro es que, te lo comentaba ahora, ¿no? Y tú mismo lo dices en varios momentos del ensayo, que es a la vez una historia cultural de un artefacto que da lugar a ciertas prácticas de distintos tipos, pero y yo creo que es la parte más absolutamente fascinante,
es una historia de la experiencia humana, en el sentido que es una historia de las experiencias del cuerpo y no de la conciencia del cuerpo. Entonces yo creo que hay esta presencia que atraviesa todo el texto sobre el cuerpo, sus limitaciones, su autopercepción, su situación en el espacio-tiempo, a través de un objeto que en su cotidianidad y en su banalidad es casi invisible. Yo estoy totalmente, comparto tu experiencia. ¿Habrá columpios? ¿Me podré columpiar? Y además esto del columpio era una cosa como bastante, era un rito familiar, yo creo que de la burguesía barcelonesa, de eso de salir los fines de semana a algún lugar próximo, ¿no? Bueno, pues a tomar, a comer o lo que sea, y en el cual era un rito de la infancia. Es algo que ahora ya casi ni vemos, está invisibilizado por su propia ubicuidad, por su propia banalidad, y sin embargo has hecho algo que, en fin, tanto filósofos como artistas como poetas, ¿no?, quieren hacer, que es de lo invisibilizado algo profundamente visible y profundamente categórico, ¿no?, algo que está ahí y de lo cual se pueden sacar hilos, y es una lectura deliciosa en la que convocas, yo creo, bueno, he comenzado a sacar nombres, pero sería como una lista interminable de nombres de filósofos, antropólogos, artistas, escritores, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que uno siempre le ocurre cuando trabaja en serio algo, y sobre todo cuando trabaja en serio algo que es en principio relevante, aun cuando no lo parezca, es que te das cuenta de que no estás solo. Esto es algo muy importante, ¿no? El primer sentimiento de soledad que yo, incluso de resistencia, de pero ¿cómo te están pagando para hacer la historia del columpio, ¿no? Bueno, pues lo he podido vencer también invocando a otras personas que habían venido antes que yo y que habían tratado el mismo tema con mayor o menor acierto, ¿no?, en cualquiera de las ramas o disciplinas que mencionas. Columpio es omnipresente en la historia del arte europeo, pero también es omnipresente en la historia del arte hindú, es omnipresente en la historia de la literatura china, es omnipresente en algunos de los grandes iconos de la cultura del sudeste asiático, es omnipresente en las culturas mesoamericanas. Hay columpios por todos lados. También hay columpios en el psicoanálisis de Freud, hay columpios en la historia del arte erótico, hay columpios en infinidad por supuesto, en la antropología, en los estudios clásicos, intentar comprender los columpios de la Grecia clásica. Hay columpios que son recuperaciones arqueológicas que todavía intentamos saber si son o no columpios reales o no. Esto siempre ayuda. Es decir, bueno, ya, yo me ocupo de esto, pero que conste que hay otros, ¿no?, que hay otros que se han dedicado a esto y que tienen un nombre más grande que el mío, ¿no? Esto ayuda mucho para intentar salvaguardar un poco el honor, ¿no? Es decir, bueno... Oye, Javier, debo decir que esta primera pregunta que te he hecho y tu respuesta me ha explicado algo, porque haces siendo un libro erudito, ameno, haces una reflexión metodológica muy importante en el libro. Y creo que, corrígeme si me equivoco, se debe de ver a esta historia de las resistencias, ¿no? O sea, de las resistencias al tema, quizá, porque reflexionas mucho, y de hecho hay esta cuestión que de alguna manera estamos hablando, es la idea de que existe una experiencia universal del cuerpo, de la propia percepción, ¿no?, en este columpio, ¿no?, de la oscilación. Entonces yo quería preguntarte una cosa. Hay un momento en que dices, lo voy a leer, es una cita, no me acuerdo de la página, pero no la tengo apuntada. Belief is an habit of the body propelled by ritual. O sea, la creencia es un hábito del cuerpo que está, digamos, empujado, ¿no?, por el ritual. Yo te quería preguntar, ¿qué creencia impulsa el hábito de columpiarse? Este hábito que encuentras de modo universal. Bueno, esta es una pregunta más complicada de lo que parece.
cuando si de alguna forma nos obliga a pensar en el columpio es muchas cosas y todas ellas tienen que tomarse en su justa medida. El columpio, como en tanto que artefacto, y esta es la primera lección que tiene que aprenderse, es que es un instrumento de sustitución. Normalmente está ahí en lugar de otra cosa. Esto es muy positivo porque si uno no tiene un caballo o no tiene una carroza o no puede montar en barco o no practica el sexo como debiera, siempre puede columpiarse, ¿no? Y el columpio está en sustitución de todo ese tipo de fenómenos que acabo de mencionar y de otros. Por lo tanto, es muy popular también debido a este motivo. En relación a la experiencia que desencadena, también habría que añadir que no solamente es una experiencia lúdica, y muchísimo menos una experiencia infantil. Hay muchos elementos ligados a lo que sería la fenomenología de la oscilación. El sentido del equilibrio pasa desapercibido porque lo tenemos todo el tiempo, de tal forma que solo podemos invocarlos con ejercicios de desestabilización. Es algo así como si solamente fuéramos conscientes de que vemos cerrando los ojos. A los seres humanos nos gusta jugar a desestabilizarnos para entender cómo funcionan nuestros elementos de estabilización. Por eso nos gustan las montañas rusas y este tipo de cosas. Ahora bien, el columpio, igual que esos ejercicios de desestabilización, no siempre son agradables. Pueden producir miedo, pueden producir angustia, pueden producir un conjunto de experiencias emocionales complejas, ¿no? Yo menciono algunas en el libro. Y luego además el columpio tiene una serie de características contextuales que también lo hacen peculiar, comenzando por la suspensión. No hay columpio sin suspensión. Uno para columpiarse lo que tiene que hacer es abandonar el suelo, es decir, perder autoridad, ¿no? Perder gravedad. Y después necesita impulso, que también es una cosa preocupante porque puede ser el propio impulso o puede ser el impulso que te da alguien, ¿no? Y ambas cosas pueden producir cierto temor dependiendo de la naturaleza del impulso. Más allá de esta cuestión material o experiencial, el columpio se ha utilizado históricamente como un instrumento ritual. Esto es para ir a tu pregunta. Y ha habido también un conjunto de personas que me han antecedido y que han tenido una idea bastante peculiar de esto, ¿no? Por ejemplo, el primero de ellos es Fraser, finales del 19, principios del 20, que escribió un pequeño opúsculo, 8 paginitas, diciendo, pues yo creo que en realidad no podemos establecer una visión general de por qué se utiliza el columpio en contextos rituales. A lo más, dice, podría ser algo así como uso de magia, lo que él llama magia simpatética, es decir, te columpias en tiempos de primavera y cuanto más alto te columpias, pues más alto crecerá el grano y mejor será la cosecha. Esto es lo que dice Fraser. Después otro conjunto de personas que consideran que el columpio está relacionado con rituales de purificación, sobre todo de purificación aérea. Tema fascinante porque está ligado a los hostilas romanos, también a nuestras bolas del árbol de Navidad, en fin, a muchas cosas, ¿no? Porque las brujas vuelan, en fin. El mundo del columpio y el mundo de la muerte, o el submundo de los espíritus, está también ahí siempre presente, como instrumento de purificación. Mi impresión es que el columpio ha sido, desde el punto de vista ritual, y es lo que yo defiendo en el libro, una máquina que ha servido simbólicamente para invertir el estatus social. Esto es un poco lo que defiendo, ¿no? Pues es un instrumento carnavalesco. Sirve para que aquellos que están tradicionalmente o normalmente abajo pasen a estar, al menos durante un cierto tiempo y de modo provisional, arriba. O para que aquellos que están arriba, como en los cuadros de Goya o en los cuadros del barroco, jueguen a estar abajo. Curiosamente ni Fraser, y este es un tema que quizá vamos a tratar porque es bastante central en el libro, curiosamente ni Fraser ni otros antropólogos que estudiaron rituales de inversión del estatus, a excepción de Max Gluckman, que no menciona el columpio, pero sí menciona lo que él llama rituales vacánticos, se percataron de que muchos de estos rituales tienen que ver no con la posición social solamente, sino con el género. Es decir, el columpio es sobre todo un instrumento femenino. Ha sido tradicionalmente un instrumento femenino que en sus usos rituales ha tenido que ver con esa inversión provisional del estatus social. Esta sería la respuesta, que es una respuesta durísima, a mi modo. Bueno, hay secciones duras. Sí. Sí.
Hay secciones que marean, solo de leerlas es un poco mareado. Oye, pues no es broma, ¿eh? Hay cosas que las he leído y les pido que hice un momento. Sí. No puedo seguir hoy con esto, ¿eh? Sí. Tengo que... Lo del el aparato giratorio. Sí, hay varias. Bueno, lo dejamos un momento. Sí. Hay una cosa que yo quería decir, añadir a lo que ha dicho Patricia. Tú hablabas, y hablas, de hecho, Patricia lo resalta, de la experiencia universal. Es cierto, es una experiencia universal, pero a la vez, y a mí es una de las cosas que me ha parecido más interesante, es una experiencia histórica. Hay una historización de la experiencia del cuerpo, es decir, la experiencia de la velocidad, y por lo tanto la experiencia del mareo, de la desubicación, de la desorientación, está históricamente condicionada. Es decir, está históricamente, no tanto condicionada, sino que emplearía más una palabra más fuerte, que es históricamente situada. No es lo mismo la experiencia de la velocidad, por lo tanto, del mareo en el 18, en el 15, que en el 19, y muchísimo menos ahora, en el que yo, cuando pensaba en los columpios, ¿no?, de nuestra época, bueno, al menos de la mía, que ya hace un ratito, pensaba ahora en lo que en Alemania se llama los Lunapark, con esta especie de artilugios infernales, que lo que es divertido es que te centrifuguen de una manera espantosa, y este es el truco, ¿no? Es decir, no hay, para volver a lo que te decía, la experiencia es efectivamente universal, y queda clarísimo a lo largo de tu libro, que ocurre en distintos lugares, y hay toda esta dimensión transcultural de tu propia investigación, pero a la vez pones en algunos momentos un acento clarísimo en la historicización de la experiencia, lo cual me parece, el cuerpo es histórico, y esto es una cuestión muy importante, yo creo. Como yo no soy historiadora de la cultura como vosotros dos, pero me parece muy interesante, incluso cuando intento hacer entender a mis estudiantes que Daumier, por ejemplo, tiene una serie humorística sobre el tren. No nos imaginamos lo que fue el tren en el momento en que salió, y la experiencia de mareo, vértigo, etcétera, etcétera, que cuadra perfectamente con lo que tú decías. Y otra cosa, ya aprovecho, es que cuando hablabas del columpio y la inversión, me recordaba, y te lo comentaba ahora antes de subir, el tema de la rueda de la fortuna, ¿no? Un tema también que podríamos encontrar, en fin, en muchísimos lugares y en muchísimos siglos, que es el que está arriba, está luego abajo, y lo que nos habla, pues bueno, de la impermanencia del poder, etcétera, etcétera. Lo que tiene el columpio es que es también limitado en cierta forma, ¿no? Acotado e ilusorio, ¿no? Porque de hecho es la ilusión del volar, la ilusión de la liviandad, porque luego la gravedad no perdona y vuelve abajo, ¿no? Y entonces es casi en plan freudiano fortà, ¿no? Aquí, allá, el vaivén entre estoy, no estoy, estoy arriba, vuelvo abajo, pero es irremediable. Como te digo, la gravedad no perdona, ¿no? Entonces, y esto también está en el libro, yo creo que muy bien apuntado. En el fondo, esta ambivalencia. Es liviano, y tú mismo lo dices, esta idea de ilusión y de autoengaño, que dices, la bruja vuela porque se columpia, porque se cree lo que no es y se imagina lo que no ocurre, pero para ella vuela, ¿no? Es decir, es esta doble línea que me parece muy, muy interesante en el libro, ¿no? El propio límite simbólico del columpio, que el límite físico lo tiene, el de la cadena, el de la cuerda. Es así, ¿no? Sí, el de la propia... Y el del impulso, vamos. El de la propia gravedad y el del impulso.
Sí, muchas cosas has mencionado, ¿no? La primera son los límites de la historia cultural. La historia cultural ya no es una novedad, ya tenemos historiadores culturales en España y fuera de España, llevamos haciendo historia cultural mucho tiempo. El problema con la historia cultural es saber cómo ponerla en relación con la globalidad, cómo comparar sociedades culturalmente mediadas con otras, o cómo hacer historias culturales de larga duración. Yo puedo, por ejemplo, hacer una historia cultural de el dolor de parto en la Inglaterra victoriana y decir que es diferente del dolor de parto en la sociedad del siglo XXI. Pero alguien me podría decir que entonces no estoy hablando de lo mismo, que estoy hablando de dos dolores distintos y que solo en un sentido equivocado utilizo la misma palabra. Alguien podría decir que podría ser otra palabra. A veces tenemos palabras distintas y tenemos problemas hacer historias culturales de larga duración o historias culturales comparadas. Es difícil combinar la historia cultural cuando se hace de larga duración o cuando se hace una historia global, como yo he pretendido hacer, porque en ese caso ya no solamente tienes que ir a comprender lo que es la historia culturalmente mediada o la expresión mediada por el ámbito cultural, sino que tienes que profundizar en aquello que permite la comparación. Un poco la historia del columpio y la historia de estos elementos, digamos, propios de la condición humana tienen que ver en que quizá podemos establecer que hay distinciones significativas en el valor que damos a la izquierda o a la derecha, o al arriba o al abajo, o al dentro o al fuera, pero a lo mejor la mera distinción entre esos elementos atraviesa suficientemente las culturas como para poder sugerir que son pues elementos constantes que permiten la comparación, ¿no? Claro, obviamente esos elementos constantes no determinan lo que va a suceder. Yo creo que nadie podía prever que el columpio se utilizara en la Universidad de Essex, en el centro de Londres, para curar la tuberculosis, que es quizá el caso más exagerado de uso del columpio. De repente un cirujano decide colocar allí en mitad de lo que ahora es el University College de London, en el centro de Londres, un columpio para columpiar a los enfermos de tuberculosis, diciendo además que nos está curando. Tenemos muchas historias clínicas, ¿no? Y en realidad la razón que se oculta detrás de eso es, bueno, si la tuberculosis se cura en viaje en barco y los pacientes mejoran, quizá no sea el aire del mar lo que les cura, quizá no sean los vientos marinos, quizá es el propio movimiento. Pues mezámoslo, ¿no? Hay muchos usos terapéuticos, sacudidas sanitarias, que es una expresión que me encanta, ¿no? El columpio como un instrumento para proporcionar sacudidas sanitarias. O como dicen los médicos mercantilistas del 17 francés, para que los franceses suden por la noche los excesos del día. Sí, sí. Que es algo que está también muy arraigado en esta idea nuestra, ¿no? La economía corporal, ¿no? Sí, la economía del cuerpo. Sí, y que haya columpios portátiles. En realidad la historia del columpio también tiene esta vertiente ligada a las máquinas que ahora encontramos en los gimnasios, ¿no? Por ejemplo, la sacudida sanitaria dará lugar a la medicina vibratoria. El ejemplo que yo pongo ahí, que me siento muy orgulloso de haber... Flaubert nunca dejaba nada al azar. Hay una escena maravillosa en Madame Bovary donde de repente el amante que ha quedado con Emma en la catedral de Rouen se la lleva de la mano, la mete en un coche de caballos y los dos se dedican a recorrer Rouen por las calles que tienen más piedras, de tal forma que se van sacudiendo, ¿no? Entonces no sabemos lo que ocurre en el coche, pero sí sabemos que desde el punto de vista clínico eso fue una sacudida sanitaria y que además tiene los efectos propios que se discuten en la época de usted lo que tiene que hacer es montar en coche por calles empedradas. Como todo el mundo sabía que no se podía, no todo el mundo tenía acceso a un coche, que era más inapropiado dar vueltas por las calles empedradas de las ciudades, pues bueno, el columpio podía sustituir eso, ¿no? Podíamos buscar procedimientos distintos para sacudir el cuerpo y proporcionar movimientos de gestación. Pero es inagotable, es inagotable. Si yo podía haber estado toda la vida dedicándome a esto y aún me hubiera faltado tiempo y ayudantes, ¿no? Bueno, a mí lo que me impresiona mucho, pues, bueno, para reiterar una cosa que seguramente ya se sabe, pero es la interdisciplinariedad, ¿no? Que todas las miradas transversales que van hacia esa larga historia intercultural y diacrónica, digamos, del artefacto del columpio.
pues ya has mencionado algunas, ¿no? Historia de la medicina, historia del arte, literatura, antropología, sociología, o sea, biofísica, digamos, etc. A mí una que me impresiona mucho es la filosofía, cuando hablas de la cuestión, como dices, relacionada con la condición humana, y la mitología, por ejemplo, la idea que dices, ¿no? La idea en Odiseo, en el personaje de Odiseo, la identidad está ligada a las olas. Esto me ha fascinado, te voy a decir. Además porque me ha explicado algo que yo no entendía de mí misma de los últimos 2 años. Se han muerto varias personas a mi alrededor, familiares, ¿no? Y el dolor es muy difícil de expresar a veces o de llevar. Y una de las cosas que ha sido como una reacción extraña, íntima, que a mí siempre me ha gustado mucho el mar, pero ha sido como, me tengo que embarcar, y me tengo que embarcar, y tengo que coger un coche y me tengo que comprar un coche descapotable. Y así, al final es que he hecho estas cosas. O sea, obsesivamente, y todo el mundo, estás loca, y no, hay bien de precios, lo digo, hay descapotables muy bien de precio, segunda mano, y además me lo compro azul como el mar, porque la idea de, necesito moverme, y efectivamente me he embarcado, me he ido a las Islas Eolias en una goleta pequeña y se movió bastante, y entonces además toda esta idea de mediterránea, ¿no? de Odiseo, y literalmente mítica, de bueno, he ido a Sicilia 2 veces este verano, o sea, obsesión siciliana, porque además hay maremotos y volcanes. No es algo que yo busque, o sea, esta sensación de que el suelo se rompe debajo de tus pies. La gravedad tampoco está garantizada. Pensémoslo bien. No sé. ¿Hay algún físico por aquí? Sí, pero por ejemplo hay movimientos sísmicos en los cuales esto, o sea, la gravedad sigue ahí, pero lo que parece tan estable como el suelo, pues deja de estarlo. Y esta idea de la búsqueda de la identidad en un sitio que siempre se está moviendo, prácticamente siempre es el mar, ¿no? Entonces, oye, ¿nos puedes hablar? Que yo no quiero hablar yo, pero quería decir cómo me ha explicado esta búsqueda mía de necesito estar así. Necesito que la realidad exprese, y mira tú, no paras de moverte, por cierto, o sea, eso también oscila. Yo le pregunté, digo, ahora tú querías una mecedora. Porque un columpio yo quería un columpio, y digo, vale, vengo, pero quiero un columpio. Me gusta mucho estarme quieta. Y háblanos de la parte filosófica, porque también lo relacionas con todos los pensadores clásicos, presocráticos, etc. Háblanos un poco de esto, porque creo que realmente... Sobre todo con el yo trascendental de Kant, que es lo que hay que decir a los niños. Esto es tus notas de ironía, que la vas sí, hay notas de ironía, sí, constantemente. Eres muy tú, se te oye en el texto. Bueno, hay una broma sí. Que no es una broma, pero no puedo explicar esto aquí en este momento, ¿no? Pero hay una broma para alguien que pregunte ¿para qué sirve el columpio? Bueno, pues el columpio sirve para tener una experiencia sensorial del yo trascendental kantiano. Esto yo lo explico muy bien en el libro, pues son frases de filósofos y jerga de filósofos, pero cualquier lector que yo creo, ¿no? He hecho un enorme esfuerzo para que cualquiera que sea la procedencia de disciplinar o de lector simplemente pues de libros pueda entender de lo que aquí se trata, cualquiera que sea el campo que discuto, ¿no? Es curioso porque el columpio y la filosofía aparece en muchos sitios, a veces en lugares insospechados, ¿no? Por ejemplo, una de las zonas donde me he sentido más agraciado de haberlo encontrado es en el Zaratustra de Nietzsche, donde de repente en esta conversación que tiene la personificación de Nietzsche con la personificación de la vida en una bella mujer, él le dice: en tus ojos, vida, he mirado inmensamente y he visto una barca dorada mecerse, ¿no? Es una barca dorada que es exactamente la misma palabra que se utiliza en ese momento para referirse a los columpios de las ferias, ¿no? Que dentro de los ojos de la vida haya un columpio en el Zaratustra de Nietzsche, o que lo haya en otros muchos lugares. A veces no hay un columpio expresamente mencionado, pero sí lo hay, por ejemplo, en la obra sí hay referencias a la oscilación o a la suspensión o a la reiteración del movimiento, ¿no? El caso más interesante a mi modo de ver es el de Kierkegaard, que también lo discuto por extenso, porque no hay columpios en Kierkegaard, pero hay toda una reflexión de un cierto tipo de miedo que produce la oscilación, que es el miedo de la reiteración, el miedo de la angustia, de no estar en ningún caso o aquí o allá, sino de estar sistemáticamente lanzado a eso que llama Kierkegaard el dolor reflejado.
Él pone como ejemplos situaciones sentimentales de personas que están enamoradas pero han sido abandonadas. Entonces quieren a aquellos a quienes amaban pero también los desprecian. Y esta idea del dolor reflejado, este dolor que es indeterminado, quiero y no quiero, amo y detesto, es propio de la oscilación. También, por cierto, es verdad que esto de la gravedad es curiosísimo ver cómo en distintas lenguas, lenguas no solamente europeas, sino también de otras, las mismas metáforas se repiten, ¿no? Por ejemplo, la idea de suspensión, el columpio, la gravedad siempre está ahí, pero no en el sentido, puedes perder gravedad si te suben, ¿no? si te sostienen, si te suspenden, ¿no? La forma en la que Telémaco ajusticia por orden de Odiseo a las sirvientas, ¿no? Que las cuelga como palomas, es decir, las suspende de una cuerda y las ahorca como palomas, ¿no? Y por cierto que la palabra ahorca en griego clásico es la misma que se utiliza para columpio, ¿no? El festival de los Ayora es la misma palabra que el festival de los columpios. Las griegas se columpian para no ahorcarse. Pero la idea misma de la suspensión es muy problemática, como sabe cualquier estudiante que le suspenda, o como sabe cualquiera a quien le guste el cine de suspense, donde nos enfrentamos continuamente a estar colgado, ¿no? Pues una cosa, estar colgado. Cuando alguien te deja colgado, te deja en la peor situación. Pero oye, una cosa, perdona, no te quiero interrumpir porque te quiero seguir escuchando, porque, bueno, ustedes lo están viendo, ¿no? Es fascinante la cantidad de facetas que llegan a salir. Pero una cosa que me ha sorprendido mucho, porque tú, hablando de significados de la palabra columpiarse, dices que en castellano columpiarse significa equivocarse. Y tú sabes que yo nunca, no lo he contrastado con nadie, pensé, lo voy a contrastar antes, pero bueno, estamos aquí y lo contrastamos con todos ustedes, ¿no? Y contigo sobre todo, porque yo pensaba, para mí columpiarse no era, en mi uso, nunca fue equivocarse, fue como colgarse, o sea, quedarse un poco como pues no sé, como una especie de indecisión. Indeterminación. Sí, indeterminación. Pero en francés sí que es. Dice, no te columpies. No te Y columpies, ¿no? el balançoire es también tontería, baliverne y mistificación, es decir, equívoco, engaño, ¿no? Y también pensaba que lo del columpiarse era bastante... te columpias sobre algo, quiere decir que, bueno, no te acabas de mojar demasiado, no entras al trapo, ¿no? Pero sí, en cualquier caso, la idea del engaño o de la ilusión, llámalo como quieras, sácale todo la connotación negativa y propositiva, ¿no? Del engaño. Está muy presente, como lo que acabas de decir ahora. En un momento dado pensaba, la lectura me recuerda el título de una película de, no sé, si hay algún cinéfilo puede haber dicho, voy a decir una tontería, creo que de Huston, del Paseo por el amor y la muerte, ¿no? Me recordaba esto, ¿no? Porque realmente es en cierta manera, el tema del amor, del que no hemos hablado, de la sexualidad, del erotismo y todo lo que lleva, ¿no? La visualidad, el voyeurismo, etcétera, etcétera, lo recorre, está todo el rato, ¿no? Y el de la muerte, en fin, cuando tú hablas de la Grecia clásica, dices la asociación del columpio a la mujer, y lo que es el suicidio de Erígone, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, ¿no? esta presencia, la suspensión, bueno, la horca, ¿no? La condena infamante ¿no? de estos incluso de los versos de Baudelaire en la isla de Citerea, ¿no? En tu isla Venus ha encontrado, ¿no? De gibier symbolique, etcétera, ¿no? Sí, el ahorcamiento, la suspensión del cuerpo es la peor muerte que se puede dar, es la más infamante. Es infamante. A los reyes nunca se les ahorca, ni los nobles. No, sobre todo propia de mujeres y de personas que han caído en deshonra, ¿no? El ahorcado ya no comparte ni siquiera el mismo suelo, no comparte nada con quien lo ajusticia, ¿no? Es interesante porque, claro, incluso desde un punto de vista filológico, ¿no? La palabra columpio, de origen incierto, pero tiene, dependiendo a quién preguntes, ¿no? Pero lo que parece claro es que está relacionado
tanto con la palabra paloma en latín, con la columba, ¿no? Con el columbario también, con la muerte. En francés, s'ébranler es también masturbarse, no solamente columpiarse, sino también masturbarse. Por eso algunos juegos de palabras muy interesantes en relación al mundo del columpio, pero también en chino mandarín hay este tipo de equívocos, ¿no? Banfu es la palabra que se utiliza para referirse a una prostituta, pero también es el columpio, ¿no? Bueno, sí, hay una parte extraña de la historia de la sexualidad, a veces hay una postura del columpio. La postura del columpio, la Venus pendula con la mujer arriba, ¿no? Y esto es curioso saber por qué de repente esta postura sexual se caracteriza de esa forma, por qué adquiere protagonismo, por qué aparecen monedas romanas en tiempos de Tiberio que son monedas de naturaleza sexual, que sin embargo representan un columpio. Esto es una de las cosas que produce perplejidad al investigador. Encuentras una moneda del siglo I que tiene un columpio y que tiene todos los elementos de ser una de estas monedas, una ficha. Sí, una ficha, exacto. Una de estas Tú lo fichas, describes como eso. De juego. una tésera, sí, una moneda que supuestamente, bueno, pues tiene que ver con juegos sexuales. ¿Qué juegos sexuales el columpio? Y hay muchas formas de responder me da esto. un poco pena esta asociación de masturbarse con engañarse, que ya habéis mencionado. Bueno. Cada uno también tiene sus vivencias, ¿no? Y claro, pero voy a decir algo que se me ha ido de la cabeza. No me extraña. Sí, pero esto ¿no? El orden es la inestabilidad sobre el abismo, todos estos aspectos que mencionas, filosóficos, ¿no? Creo que es una frase de Walter Benjamin, si no voy errada, que menciona. Y a mí me gusta esta idea de aprender a encontrar o a amar esta condición humana que es la de la inestabilidad sobre el abismo. Y entonces pues este movimiento, ¿no? Y también hablas de la ambivalencia, de la melancolía, de la sexualidad sin sexo de Freud. Tú sabes que, por cierto, en los gyms hay estas máquinas ahora que te pones completamente al revés, ¿no? O sea, ya no es solo oscilar, es que te cuelgas completamente al revés y luego tienes que volver lentamente, ¿no? No sé, ¿crees que es un entrenamiento para la vida, aprender a columpiarse? Sí. Ha sido históricamente así, ahora ya es un residuo cultural, es un sobreviviente, es los zapatos viejos que ya no te pones, que se lo dejas a los niños, ¿no? Y ahora ya lo asociamos con la infancia, como otros juegos y como otras experiencias por las que ya hemos pasado en nuestro mundo. En algunas sociedades, por ejemplo, de Asia Central, todavía el columpio sigue teniendo un significado ritual muy próximo a lo que he descrito antes, ¿no? Como esta especie de carnaval en donde para que la olla no estalle hay que soltar vapor de vez en cuando, ¿no? Hay que dejar que la presión escape, ¿no? Sobre todo en sociedades donde la desigualdad es muy grande entre géneros, ¿no? Y el columpio todavía tiene esa función adaptativa, ¿no? Esa función adaptativa desde el punto de vista de mantener el orden social, ¿no? El orden social de desigualdad en este caso, ¿no? Cuando uno ve un columpio tiene que echarse a temblar y pensar que algo sucede ahí, porque hay un instrumento que se está utilizando. No es el único propósito. Los rituales de inversión del estatus también pueden servir, por ejemplo, en el sudeste asiático sirven para que los dioses del panteón hindú bajen a la tierra, ¿no? Que bajan en columpio, que es una cosa que me parece absolutamente maravillosa, ¿no? Entonces, pensábamos en rituales de elevación, pues también hay Krishna baja en columpio, ¿no? Vishnu baja en columpio, ¿no? Bueno, me parece con el gran columpio de Bangkok, ¿no? Que algunos de vosotros habréis visto, ¿no? 25 metros allí, ¿no? Para que bajen los dioses a la tierra durante un tiempo, ¿no? Sí, yo creo que el columpio ha cumplido un papel, y sobre todo ha cumplido un papel a la hora de ponernos en contextos con distintos tipos de experiencia, que son lo que podríamos llamar, lo que yo llamo en el libro, siguiendo a Immanuel Kant, el miedo social, el miedo a perder la norma ética, el miedo comunitario, que es el miedo a ser apartado de la comunidad, y el miedo físico, el miedo a caerse, ¿no? Hay muchas maneras de caerse, uno puede caerse social, moral o físicamente, y el columpio nos ha enseñado a hacer ese tipo de cosas, ¿no? También nos ha dado algo más, ¿no? Que yo creo que es al mismo tiempo una bendición y un peligro, ¿no? Que es
no todas las experiencias, es una de las cosas que yo intento sugerir en este libro, no todas las experiencias están socialmente mediadas. El cuerpo tiene sus razones. Detrás, a citar a Benjamin, detrás del alfarero siempre, detrás del jarro siempre está la huella del alfarero, ¿no? Bueno, pues la huella del alfarero del columpio es que hay un sentimiento de autoridad que yo llamo en este libro autoridad estética. Alguien siente que algo no va bien. Y ese sentimiento, esa experiencia, esa autoridad estética puede ser utilizada de muchas maneras. Puede ser utilizada para reivindicar, por ejemplo, el amor que se opone a la norma comunitaria o a la regla social, para decir, me da igual lo que me digáis, yo a quien amo es a esta persona, ¿no? O puede ser también reivindicada para, como sucede muchas veces en nuestro mundo contemporáneo, como argumento de autoridad. Me dan igual las razones, yo lo que siento es esto. Bueno, yo creo que hay un gran debate ahí. Cuando hablamos los historiadores culturales de la mediación cultural de las experiencias o de los sentimientos, no debemos olvidar los elementos de improvisación, los elementos de libertad, las formas en las que muchas personas a lo largo de la historia se han negado a dormir en cama ajena y han decidido que iban a anteponer, pese al peligro de caerse moral o socialmente, su autoridad y su autoridad estética, como yo la llamo. Su autoridad estética en el sentido no de estética de la belleza, sino estética en los sentidos, de yo siento que, y este sentimiento no tiene discusión. De aístesis. Sí, de esto. Javier, ¿puedo llevarte un la central? Por supuesto. Solo un poco. También te había comentado cuando en este capítulo que en fin, es impresionante sobre el columpio y la terapia, las curaciones, la terapia, la conversión del columpio realmente en un artefacto terapéutico hospitalario, etcétera, etcétera, que entra un poco dentro de este paradigma hospitalario, de hecho un modelo de poder, ¿no? En el que por un lado es un instrumento de sanación, o pretende serlo, como en el caso que tú dices de la tuberculosis, pero también hablas de, incluso mencionas a Charcot, etcétera, etcétera, lo sitúas en la experiencia curativa de los enfermos mentales, lo que hoy llamaríamos enfermos mentales. El obsesivo, el melancólico, etcétera, el monomaníaco, etcétera, etcétera. Es un instrumento, el columpio, que pretende ser un instrumento de purificación, de depuración, de sanación finalmente, puesto que casi sus humores deben ser exorcizados o sacados fuera, que se convierte en un instrumento de tortura, puesto que la sanación es, o bien lo acabas convirtiendo lo acabas enloqueciendo, puesto en esta especie de artefacto, o bien lo aterrorizas. Y por tanto, lo que es un instrumento liberador, sanador, acaba siendo asimilado, ¿no?, por el poder, un poco en términos Foucauldianos, ¿no?, y esta buena intencionalidad de curación se convierte en el fondo en una tortura. Y es distinto de cuando, y tú utilizas el término tortura y hablas de esto en dos momentos distintos. Uno muy al principio, cuando dices que sí, efectivamente, el columpio también ha podido ser un instrumento de tortura en la Inquisición, etcétera, etcétera, pero cuando hablas de la sanación y la terapia, al final, más bien al final del texto, son cosas diferentes, y digamos que la idea de tortura está como más implícita en este apartado final. Entonces, vuelvo aquí a esta idea de ambivalencia del columpio, ¿no? Esta doble cara, esta, como siempre, ¿no?, en todas las cosas no siempre las vemos en un aspecto. Totalmente de acuerdo. Hay quizá el ejemplo más interesante para esto que mencionas es el yoga aéreo.
Quizá haya personas en la sala que practiquen esto, que consiste esencialmente en meterse dentro de un saco y suspenderse de una cuerda. Y luego realizar allí una serie de asanas y posturas. Esto está muy de moda, ¿no? ¿Un saco ciego? O sea, ¿no ves? A veces hay saco ciego y otras veces no, dependiendo de la escuela. Pero hay algunos que son saco ciego, pues justamente porque se juega con la privación sensorial. Bueno, el yoga aéreo tiene su contrapartida en la Europa moderna, que consiste en un procedimiento con el que se torturaba a las brujas. Se las metía dentro de un saco y se las colgaba y se las suspendía dentro de con una cuerda, a veces incluso con inmersión en el río, un pasatiempo, por cierto, importado, pasatiempo digo entre comillas, por lo que ahora voy a señalar, en procedimiento de tortura exportado a Australia, que todavía se practica ahora como pasatiempo y entretenimiento social en las costas de Melbourne, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que sí, ocurre exactamente lo que dices, el mismo movimiento, la misma situación puede ser motivo de deleite o de horror. Exactamente igual que quien monta en un carrusel y hay quien se marea y hay quien se divierte, o quien se tira desde un puente y hay a quien le encanta y hay quien sin embargo le parece que va a morir, ¿no? Esto es muy importante entenderlo, porque incluso no cabe presuponer de principio que el columpio fuera agradable para nadie. Las imágenes que tenemos, por ejemplo, de vasijas rojas de la antigua Grecia sugieren más bien que las mujeres no querían columpiarse por distintos motivos. En algunas de las imágenes de la pintura europea de finales del siglo XVIII, principios del XIX, vemos que la cuerda con la que se montaban los columpios es tan larga, las condiciones del impulso tan dramáticas, que más bien, bueno, sí, están ahí aterradas las mujeres sujetándose y bueno, me voy a matar, ¿no? Que se parece mucho a este sentimiento también romántico de lo sublime, ¿no? De por una parte experimento el placer de la liberación y por otro el miedo a caerme, tanto en un sentido, como he mencionado, social, como normativo, como físico, ¿no? Y esto además se replica en otras culturas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de China, una de las novelas más interesantes de todos los tiempos, de que existe traducción española, que es el Jinping Mei, bueno, pues una de las mujeres que se columpia allí, de repente se cae del columpio y no sabemos cómo pierde la virginidad. Que es una idea que también aparece reflejada justamente en Goya, ¿no? Cuando nos menciona en uno de sus cuadros, que los que están al fondo, lo menciona en una nota manuscrita, dice que se sepa que los que están allí mirando a estas jóvenes que se columpian son gitanos, y a la cuerda a punto de romperse, ¿no? Es decir, todo el aparataje de la pérdida de virginidad, del miedo a la ruptura. Es como es más serio de lo que parece esto del columpio. Esto es muy serio. No, sobre todo la masturbación, que quedaba como qué pérdida de tiempo. La masturbación tiene también. Claro, ese columpio, el pierde la virginidad, oye, perdona, cuidado. No, la imagen del columpio ligada a la masturbación y a la autonomía del placer es muy importante. De hecho, es tan importante que, por ejemplo, Freud lo menciona en los 3 estudios sobre sexualidad, diciendo las personas que se marean de mayores, aquellos de nosotros que nos mareamos ahora cuando vamos en coche de mayores, es porque no hemos aceptado nuestra sexualidad en la infancia, ¿no? Este es digamos, el razonamiento freudiano, ¿no? Él lo liga. Hay dos formas de sexualidad sin sexo en la infancia, de acuerdo con Freud. Una es la succión y otra es la oscilación. Parece de nuevo en otros muchos sexólogos, Havelock Ellis quizá el que más. En fin. La historia de nuevo, o sea, podríamos haber hecho 5 volúmenes de esto, ¿no? Sí, lo creo. Además, de hecho, por ejemplo, historia del mueble. Sí, podríamos haber hecho también una historia del mueble. Muebles que sirven para oscilar. Sí, ¿no? La mecedora, por ejemplo, tiene una historia complicadísima porque es también un símbolo patriótico de frente a la incomodidad de las sillas inglesas de la colonia, de la metrópolis. Pues nosotros los colonos lo que reivindicamos es la libertad de nuestros traseros y la oscilación de las nuevas colonias americanas. Es un invento cuáquero que se pone de moda entre los nuevos colonos americanos, ¿no? Y por el mismo motivo, porque utilizan algo que se está utilizando en Europa para sanar a enfermos, para consolarlos, ¿no? Por esto de lo que hoy llamaríamos pues la sincronización de las ondas cerebrales y el pulso cardíaco. La mecedora tranquiliza, como sabe cualquiera. O sea, hay una base también biológica y todo esto.
pero en Estados Unidos, en los nuevos Estados Unidos, esto se pone muy de moda como símbolo, igual que el rifle. O sea, la imagen del colono meciéndose y con un rifle, esto es enteramente los nuevos Estados Unidos. Oye, ¿puedo hacer una pequeña aportación de columpios recientes? En Ibiza hay un chiringuito en la playa muy bonito, al norte, una calita enana, que se llama Utopía, el chiringuito. Y es un chiringuito normal, excepto porque hay un columpio, pero un columpio para adultos, digamos, grande, muy bonito, con flores, y está dentro del local. Es un chiringuito, o sea, abierto y tal, pero tú dices, ostras, yo llegué y digo, bueno, este es mi bar, ¿no? O sea, yo allí pues me estuve un buen rato columpiándome, cosa que es un poco extraña, cuando te das cuenta de que todo el mundo está sentado en un restaurante y tal, y haciendo lo que haces, charlar, beber, comer, y alguien está en este estado completamente diferente, porque solo hay un columpio. Es un poco grande, puedes estar así en parejitas si quieres, pero... Y entonces me pareció curioso esto. Mi perro no quería irse, tengo una foto del perro, no quería irse. Y luego otra, no es tan reciente, esta es más lejana, hace unos 25 años había una sala en el Born, en el barrio del Born, que en aquel momento pues, era más artístico y tal, muy curiosa, en la calle del Rec, que se llamaba Hiperdespacio. El Hiperdespacio, ¿alguien lo recuerda esto? Se llamaba el Hiperdespacio, y cuando yo visité esa sala, la sala consistía en còdols, com es diu, piedras blancas, claras, todo el suelo eran piedras blancas, muy bonito, no había nada más que un gran columpio. Y entonces todo consistía, no sé, yo también pasé por la calle y dije, ostras, y llegué ahí y dije, oye, ¿me puedo columpiar? Sí, sí. Y estuve allí todo el rato que me apeteció y habían dos chicas como encargadas del hiperdespacio y no sé, y ahí consistió una experiencia que nunca olvidaré, ¿no? Porque claro, o sea, cuando tú estaba haciendo tesis doctoral, cosa que no es nada en la que te puedas columpiar, digamos, ¿no? O sea, entonces, claro, venir a Barcelona de vacaciones y encontrarse con este sitio totalmente experimental, creativo y que además me dejaban columpiar todo el rato que yo quisiera sin preguntarme nada, ¿no? Pues fantástico. Y esto va a una pregunta, el juego, ¿no? El concepto del juego, que también tocas en esta fabulosa multicósmica historia del columpio. El juego y la vida, ¿no? Sí, el juego es más serio de lo que parece. Sí. El juego es más serio de lo que parece. Es muy difícil distinguir a veces el juego del ritual. El juego tiene una serie de características que lo hacen visible. O sea, los animales juegan, por supuesto, pero los seres humanos no jugamos. Algunos sí, hay personas que juegan como si fueran animales, pero en general nosotros jugamos con nuestras propias reglas, ¿no? Tenemos algunas reglas muy distintas, ¿no? El juego ocurre en un tiempo y en un espacio determinado, no se puede jugar en cualquier lugar, ni se puede jugar a deshora. El juego además se caracteriza porque hay una disociación cognitiva. Uno cuando juega bien, juega a ser otro sabiendo que es uno. Este es el gran drama del juego. Juegas a creerte lo que sabes que no eres, ¿no? Juegas a... Como las brujas o como los tenistas, o por eso las reglas del juego, sí, o los futbolistas o quien sea, ¿no? Las personas que juegan a hacerse solitarios, ¿no? El buen jugador no es el que gana, el buen jugador es el que sigue las reglas del juego, ¿no? El que juega bien, el que sabe que está jugando. Es difícil, el juego del columpio se parece al ritual del columpio, pero hay algunas diferencias. El ritual va todavía más allá. Sí, hay algo que me gustaría claro, yo tenía que hablar del juego, obviamente, ¿no? Y el juego además tiene esta vieja tradición. Ahí empiezo con una reflexión sobre una persona que muchas personas en la sala conocerán, que es Huizinga, el famoso autor del Otoño de la Edad Media, que también escribió un libro que se llamaba El Homo Ludens. Y Huizinga hace mucho tiempo pues también estaba en esta idea que yo comparto de si en todas las sociedades conocidas hay juegos y no es una condición biológica, ¿qué es? Esta es gran pregunta, ¿no? Hay otros historiadores que también después se han planteado el mismo problema, ¿no? Dice, por ejemplo, Carlo Ginzburg, si en todas las sociedades y culturas donde hay chamanismo o brujería hay un viaje al inframundo y no es una condición biológica, ¿por qué? Si en todas las sociedades ecuestres conocidas los niños juegan a subirse encima de caballos de madera y no es una condición biológica, ¿por qué? O, en el caso del columpio, si en todas las sociedades conocidas hay columpios y tienen la misma mitología, ¿por qué? Bueno,
Hay una cosa que sí quiero decir, y es, aparte de lo que yo haya podido aportar al libro, el libro está maravillosamente bien editado. Sí, total. Y además he tenido la enorme fortuna de poder incluir, gracias a la editorial, a Taurus, un montón de imágenes. De tal forma que es posible incluso no leer el libro y solamente ver las imágenes, que son absolutamente deliciosas. Ojalá algún día se pueda hacer, quizá aquí en el CCCB o en algún otro sitio, una gran exposición de columpios, y que la gente luego tenga prácticas, vengan aquí, se columpien. Pero una cosa sobre tu libro, ahora que a mí me gustaría también hacer una mención a tu epílogo. Ay, sí, sobre todo. El epílogo. Sí, sí. No voy a desvelarlo. Lo tengo apuntado también. Son 2 páginas emocionantes. Realmente emocionantes. Me parecieron de una elegancia por tu parte. Me descubro realmente. Un gran epílogo. Ahora es lo típico que alguien se compra el libro y se todos vais a comprar el libro en el epílogo. Exactamente. No, pero es bastante sorprendente, porque además, claro, yo, como tú estás siendo tan discreta, pues yo también lo seré, pero iba a decir, pero no voy a decir una palabra, voy a decir, ¿pero de dónde sale esto? O sea, ¿en qué momento de tu investigación surgió? No sé si puedes responder la pregunta sin desvelarlo, ya que Isabel lo ha dejado en este punto tan de suspense. Exacto, yo no de suspense, pero tú eres el amo del realmente de suspense. Exacto. Bueno, la respuesta siempre es la misma. Primero, muchas gracias, y al final, ahora que está tan de moda Benjamin, quizá la cita a la que antes hemos hecho referencia, tan hermosa, en el jarro del alfarero siempre está la mano, en el jarro siempre está los restos, la huella de la mano del alfarero, ¿no? Sí, gracias. Vale, interesante. Bueno, no sé qué quiere decir exactamente, pero me ha parecido muy interesante. Pero quiero decir que algo dice. Gracias. Bueno, lo que quiere decir es que en el epílogo ha dejado su mano. Sí, completamente, claro. Quiero decir que hay algo aquí que no nos desvela exactamente, pero que es autobiográfico, personal, cercano. Todos los libros tienen una parte autobiográfica de manera irremediable. Yo creo que este es el problema. Lo que no se puede hacer, a mi modo de ver, ¿no?, es escribir un libro poniendo por delante lo que uno es. Uno tiene que escribir un libro poniendo delante todas las evidencias que conoce e intentando responder las preguntas de todos. Pero ya tampoco podemos ser tan ingenuos de pensar que nada nos concierne y que escribimos desde un punto de vista que es el punto de vista de Dios o de ninguna parte. Esto sería absurdo. Y yo, desde luego, pues he intentado, no solamente en este libro, estoy en todos los que escribo, pues siempre introduzco elementos personales. Situado. Bueno, pero situado. Es una situación consciente. También es verdad que tiene que ver con las deudas y los fantasmas que uno tiene, ¿no? En el columpio que yo menciono en el epílogo, pues me parece, hay una noticia del Mundo que decir, pues en este parque pues encontraron debajo de los columpios plutonio. Esta idea me sirvió, sí, que es un poco lo que a mí me pasó, pues encontré plutonio debajo de los columpios en general y no solamente en aquellos parques. Siempre hay, y se lo digo a mis estudiantes, hay que procurar evitar a toda costa escribir de aquello de lo que uno se siente interpelado o concernido, sobre todo si quiere dedicarse, también es mi opinión, puede ser muy discutida y es además muy poco adecuada a los tiempos que corren, pero yo sigo siendo un viejo científico social que piensa que hay que escribir con pretensión de verdad y de objetividad, y que el conocimiento situado no quiere decir que por el hecho mismo de estar situado sea mejor conocimiento. Mi conocimiento está también situado, mi forma está obviamente situada, escribo desde un tiempo y un mundo que es el mío y desde mi propia experiencia de vida, pero esa experiencia no determina las primeras 300 páginas del libro, solamente sirven para hacer un epílogo de 2 páginas al final y que cada cual se componga, ¿no? Muchísimas gracias a las dos, de verdad, de todo corazón, y quizás lo que podemos abrir, a lo mejor alguien del público algo que decir o que preguntar. Por favor. Tengo una pregunta. Creo que hay micro. Aquí.
primero de todo, muchísimas gracias porque me parece algo súper poético que hayas hecho una historia del columpio. Sí tenía una pregunta, que ha habido muchos momentos que has hablado de referentes, o sea, que has hablado de... Perdón, es que me pongo muy nerviosa. De Kierkegaard, has hablado de Nietzsche, has hablado de Kant, y por el contrario has dicho que las personas, o sea, que eran las mujeres las que mayoritariamente estaban en los columpios. ¿Te has encontrado referencias femeninas, o sea, que escribieran desde un punto de vista femenino sobre la experiencia del columpio? Muchas gracias, es una pregunta bien interesante. Hay, de todas las imágenes que he mencionado en el libro, bueno, he encontrado muy pocas imágenes antes de la llegada del columpio al parque infantil de niños columpiándose, o sea, muy poquitas que hay que explicar, y prácticamente ninguna de varones columpiándose, salvo lo que tiene que ver con el krishnaísmo, donde está el dios Krishna, que a veces incluso se disfraza de mujer y también se columpia disfrazado de mujer. Esto es muy propio de las religiones del Indostán, pues para seducir a otro dios, ¿no? Hay también elementos ahí de transfiguración. Pero sí menciono un cuadro que está en el Museo de las Mujeres en el Arte, que es uno de los pocos cuadros que conozco donde una pintora de mediados del siglo XIX norteamericana pinta a su marido subido en un columpio. El marido que se ha caído del columpio, porque el columpio no es para hombres, el columpio es para mujeres. Y solamente faltaba que los hombres se subieran en el columpio, ¿no? Ya sería el colmo. Pero más allá de esto, que creo que no es una anécdota, sino que es algo interesante, o sea, si ojeas las, no sé, 100 imágenes que creo que hay en el libro, verás que no hay hombres en columpios, no los hay. Y son todo mujeres o niñas, y muy interesante además todo lo que es la reflexión iconográfica. Más en relación a la pregunta, mi impresión es que algunos de los filósofos que has mencionado, como por ejemplo puede ser el caso de Kant, pero también especialmente el de Kierkegaard, no son mujeres, pero no hablan, y no hablan solo de mujeres, hablan de una experiencia de subordinación que a todos concierne. Esta es un poco la lectura que yo hago. O sea, yo no creo que Kant, cuando habla de los distintos tipos de formas de marearse o de desorientarse, como lo llama él, esté hablando de desorientación masculina o de desorientación femenina. Ni creo, a pesar del título que se le ha dado a la edición española de las siluetas de Kierkegaard, que cuando él habla de la pasión femenina, que es el título que se le ha dado en español, pero no es el título original, pero es verdad que los ejemplos de Kierkegaard son ejemplos de mujeres. Pero tampoco creo que Kierkegaard esté hablando de mujeres, creo que habla de cosas que a todos nos conciernen. Creo que hablan de experiencias universales, que luego es verdad que tienen la experiencia de subordinación, es una experiencia universal, sus materializaciones históricas no. Y las sociedades patriarcales, como se llaman hoy en día, o como se han llamado antes, que yo menciono, no solamente patriarcales, sino patrilineales y patrilocales, donde la mujer se convierte, no puede heredar y además tiene que vivir en casa del marido, como por ejemplo en la China imperial. Bueno, en estas sociedades la situación de subordinación no es ni muchísimo menos la misma, pero la experiencia es una experiencia que puede ser compartida. Menciono, y con esto acabo tu interesantísima pregunta, una reflexión última sobre esto. El libro es feminista, como no podría ser de otra manera, no porque yo lo quisiera, sino porque la evidencia histórica así lo sugiere. Cuando ves un columpio funcionando dentro de un ritual de inversión del estatus con una mujer encima, échate a temblar. Da igual que sea el norte de la India, los festivales Tej, o que sea el Festival de los Columpios en Ubrique. Sin embargo, las feministas chinas, y menciono algunas de ellas en el capítulo sobre China, consideran que hay que tomar más variables. Es decir, no solamente nos sirve plantear la subordinación en términos de género, sino como hacemos a veces los occidentales cuando miramos a Oriente. Y hay algunas discusiones interesantes sobre algunas mujeres chinas o sinólogas chinas que consideran que ni siquiera podemos generalizar lo que son relaciones de subordinación en Oriente y Occidente,
sin ponernos unas gafas, que en este caso no son de Armani, sino de plástico made in China. Y esto yo creo que también es una lección interesante. No voy a desvelar lo que dicen, pero vienen a decir hay que tomar en consideración otro tipo de elementos y no proyectar sobre, es decir, cómo se conjuga este feminismo occidental con otras formas de literatura colonial o postcolonial. Yo quisiera preguntarle, antes ha comentado un poquito, ¿qué mitos antiguos hay en el que el dios aparece bajando del cielo con un columpio? Y si se podría hacer el paralelismo con la imagen más moderna, por ejemplo, en las películas sobre cabarets, hay una imagen que es la diva, la gran vedette, bajando arriba del escenario en columpio, y el momento en que empieza a columpiarse se rompe un éxtasis entre el público. Sí, gracias. La idea de dioses o de reyes en columpios, y la idea que liga el origen de los columpios a los columpios aéreos o a los tronos de los dioses en el mundo aéreo, no es tan extendida como otras, pero hay muchos ejemplos. Al final del libro menciono, por ejemplo, el Shahnameh, que es el libro de los reyes persas, la gran compilación del libro de los persas, un libro que casi nadie conoce, pero del que existe en español una traducción en ciruela y algunas ediciones muy, muy bonitas en otras lenguas, donde se menciona pues, que el rey Yasin tuvo la enorme virtud de poder construirse un trono aéreo, y que para celebrar el acontecimiento los lugareños, los súbditos, sin poder, por supuesto, alcanzar los cielos, tendieron columpios con los que imitar el movimiento del rey. Es una historia también de la rueda de la fortuna, puesto que Yasin se vuelve demasiado orgulloso y vanidoso y termina siendo sustituido por un espíritu maligno, ¿no? En todos los festivales que he mencionado del sudeste asiático, todos ellos, que son rituales además estudiados desde el punto de vista, digamos, de lo que sería la teatralidad del Estado, es decir, de estados teocráticos, donde el monarca de alguna forma ocupa el papel del dios, plantean, o la mitología que está relacionada con esos rituales tiene que ver con la llegada de los dioses a la tierra, ¿no? Este festival al que dedico un capítulo entero de nombre impronunciable de Tailandia, en donde hay, bueno, pues el ministro de Agricultura tiene que permanecer inmóvil mientras los demás se columpian. Bueno, pues lo que sucede es que los dioses van a llegar a la tierra, y van a llegar a la tierra precisamente con este balanceo, ¿no? El que está arriba viene abajo. Hay otros casos menos conocidos, por ejemplo, uno de ellos que a mí me ha interesado mucho es por qué la Virgen María se columpia en la luna. La Virgen María, que además también tiene que ver con la paloma, con la columba, con el columpio, con la ascensión, o la imagen más típica de la Virgen María en la luna es esto que llamamos la Virgen apocalíptica, esta que menciona Juan, aparecerá en el Apocalipsis, aparecerá una mujer vestida de cielo con rayos de sol pisando la luna, ¿no? Bueno, esta que es la Virgen de Guadalupe, ¿no? La de los mexicanos, ¿no? Bueno, pues esta imagen no solamente aparece, pues hay vírgenes que se sientan en la luna y se columpian. Incluso hay una imagen que yo menciono comento en el libro, que es una virgen de un policromado, una madera policromada en Lyon, donde la Virgen está sentada en una luna encima de una goleta, camino de Tierra Santa, con el niño en brazos, ¿no? Entonces es una especie de mecimiento vario y multiplicado, ¿no? Mecimiento al cubo. Sí, lo interesante de todas estas imágenes y de otras que podría mencionar de los dioses que bajan a la tierra, por ejemplo, en el caso de Krishna es más difícil porque no hay, en la literatura, los textos, podríamos decir, sagrados del hinduismo, no aparece ninguna imagen, ninguna referencia a Krishna columpiándose. Entonces es complicado entender por qué está, y yo dedico todo un capítulo a intentar explicar esto, ¿no? Y sí, tienes razón en que la imagen de esta cabaretera, de Folie Bergère o de los columpios inundan las salas de fiestas y los cabarets del París de finales del siglo XIX, principios del XX, sin duda, ¿no? Y aparecen a veces como esta especie de diosa, ¿no? Sí, tienes razón. Y luego están también las trapecistas del circo, ¿no? Sí, es una cosa fascinante, sí, maravillosa, siempre con brillantes y haciendo cosas imposibles.
Yo he visto muchas sin red, antes de que fuera obligatoria la red, que era impactante. Sí, se ponían estos cinturones porque pensaban que el mareo se podía evitar poniéndose un cinturón, sujetándose el estómago, ¿no? Pero los remedios frente al mareo, o sea, que el columpio se ha utilizado para amarinerarse, que decían, ¿no? Para uno va a emprender un viaje en barco, pues nada, colúmpiate durante unas semanas, varias veces al día, y ya verás como enseguida te vas habituando, ¿no? Una biodramina natural. Es una biodramina natural, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Por favor. Hola, muchas gracias. Yo no he leído el libro, pero después de esto creo que es tarea obligatoria. Hemos empezado el debate que decían, ¿no?, que ha sido difícil encontrar un columpio en el Poble Sec. Y yo la verdad es que tengo esta sensación. A mí últimamente me dan mucha pena los parques, ¿no? Oye, digo, esto no es un parque, parece más un gym, ¿no?, que comentábamos, que no pasa un parque. Entonces dices que destinas toda una sección, un capítulo, en hablar de lo terapéutico, de las aplicaciones médicas en sus dos partes, ¿no?, tanto la parte de sanación como de tortura. Y yo quería preguntarte que en las últimas décadas, ¿no?, está habiendo un boom de TDAH, ¿no?, de hiperactividad, de trastorno del espectro autista, y entonces yo a veces tengo la sensación de decir, a este niño lo que le falta es parque, ¿no?, le falta un columpio. ¿Crees que nuestra sociedad está perdiendo los columpios con tantas extraescolares, con tantas exigencias? Porque antes los niños subían a los árboles, iban a los columpios, y hoy en día pues van a japonés, van a judo y tocan algún instrumento, ¿no? Esta es mi pregunta. Sí, es una pregunta bien interesante, la verdad, para la que no tengo una respuesta clara. Es interesante que algunos trastornos del espectro autista se traten todavía, que tenemos a Paco Ortega, que es un experto en historia del autismo, se traten todavía con mecimiento. El mecimiento relaja, ¿no? De nuevo, quizá por esta sincronización de las ondas cerebrales y del latido cardíaco, igual que también relaja pues, a las personas con déficits cognitivos o con otro tipo de trastornos. En realidad nos relaja a casi todos, ¿no? Las personas quedamos dormidos en los coches o en los aviones, quien se queda dormido, ¿no? Es verdad que tienes razón, que los parques, lo que hoy son los parques, la historia del parque infantil es una historia bien complicada, primero de segregación por géneros, de nuevo, ¿no? Al menos hasta donde yo sé, los primeros parques expresamente dedicados a la infancia, no donde estuvieran los niños, sino expresamente dedicados a la infancia, segregan juegos por género. El columpio sigue siendo un instrumento femenino, hasta en los primeros parques donde yo lo he encontrado, a principios del siglo XX, del siglo XX más bien. Y sí, pero tenía esa característica de una mayor liberalidad. Es verdad que si yo comparo la imagen con la que comienza mi libro, ¿no?, los parques de los años 60, donde eran parques peligrosos. Había una arena en la que si te caías llegabas raspado, debajo del columpio siempre había un charco, los niños pequeños correteaban por todas partes y algunos se llevaban una patada, había que pelearse para hacer turnos y luego te montabas ahí, sabías que inmediatamente te iban a echar, ¿no? Y no había, por supuesto, este tipo de columpios con arnés ni nada parecido, ¿no? Te podías abrir un poquito la cabeza y había gente que se la abría, ¿no? Pero es verdad que tenía este sentimiento de mayor liberalidad. No sabría relacionar. Quizá el mundo del juego en la infancia empieza a ser problemático en muchos sentidos, ¿no? Bien porque muchos de los juegos de los niños son no son verdaderos juegos, sino actividades que sirven para que estén entretenidos, lo que no es lo mismo, ¿no? Y quizá también por eso, porque si a lo mejor no es lo mismo el trapecio con red que sin red, y no es lo mismo jugar a ponerte en juego, que es lo que hacía el columpio en todos los sentidos, ¿no? Ponernos en juego, que quizá esta idea demasiado protectora, pero realmente no lo sé, tendría que ser más bien alguien que haya estudiado este tipo de parques infantiles en el presente que diera una respuesta, pero gracias. Una última pregunta.
Oye, si no hay nadie... Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias. Recordaros que la librería está abierta y que podéis comprar el libro de Javier Moscoso, aparte de otros títulos anteriores que también están disponibles ahí. Y nada, muchas gracias por la charla, ha sido fantástica.